Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Soy Alejandro Guadarrama Álvarez, con el gusto de saludarlos desde Pachuca, Hidalgo. Hoy, que es viernes 16 de octubre del año 2020, cuando faltan 2 minutos para que sean las 5 de la tarde. Y bueno, pues primero que nada y como siempre agradecerles a ustedes que me hacen favor de verme, de escucharme, de suscribirse en YouTube, de seguirme en Facebook, en Twitter y mandarme sugerencias, observaciones, temas y felicitaciones, solicitudes, todo aquello que me hacen llegar, que todo es bienvenido y que mucho agradezco. Bueno, el tema de hoy es sin duda alguna la aprehensión que hace la DEA en Los Ángeles, California, del general ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fue aprehendido el día de ayer por la tarde-noche, para ponerlo a disposición del juez de distrito de Nueva York. Curiosamente, en Nueva York, donde se está ventilando también el juicio contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, también en nuestro país, y de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, que es uno de los narcotraficantes más perseguidos en la historia del país también. Bueno, pues el tema es muy relevante y preocupante al mismo tiempo. Relevante y todo el mundo opina, a veces bien, a veces mal. Personas del gobierno o que apoyan al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ven esto como un logro de su administración. Inclusive hace unos minutos John Ackerman, conocido seguidor del presidente Andrés Manuel López Obrador, de Morena, funcionario en el INE y además esposo de la secretaria de la Función Pública, controversiales ambos, hace una declaración que para mi gusto es muy desafortunada, asegurando que en este debate que existe en redes, si es o no un mérito de esta administración la detención de Salvador Cienfuegos, y él defiende su postura argumentando que sí es un logro de esta administración y trata de fundamentarlo en el hecho de que el presidente hace 15 días se enteró de esta detención y que no hizo nada para evitarla. Inclusive se atreve a suponer que si el presidente hubiera sido José Antonio Meade o Anaya, candidatos contendientes junto con Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, seguramente no hubiera ocurrido la detención, ya que le hubieran avisado. Bueno, esas suposiciones a mí la verdad me parecen poco serias y yo no le entro a ese tema, pero lo que sí es relevante es ver cómo están tan necesitada esta administración de alguna buena noticia y de algún logro en su gobierno, que se atreven inclusive a tratar de capitalizar como suyo los logros ajenos. Esa impresión me da a mí a la distancia. Este señor John Ackerman es imprudente en sus declaraciones. No sé ahora cómo se maneja el gabinete del presidente. Evidentemente hay mucho desorden. Evidentemente no hay una línea clara, excepto que todos tienen que hacer lo que el presidente diga. Pero en materia de declaraciones, antes se decía que ninguna declaración podría ser o trataban de ser espontáneas sin autorización de la Secretaría de la Presidencia. Ahora se atreven a decir, y eso tenía su fundamento, perdón, antes de continuar, tenía su fundamento en no cometer errores como estos, porque a veces con declaraciones en las cuales una persona tan torpe y poco conocedora de lo que es la política, como casi todos quienes están alrededor del presidente, se atreve a hacer una aseveración y asegurar que hace 15 días el presidente sabía de esto, no obstante que la orden de aprehensión no tiene 15 días de antigüedad. No se percata de lo delicado que es estar donde está él y donde está el presidente López Obrador. ¿Por qué delicado? Porque estamos hablando del ejército mexicano, porque estamos hablando de el entonces secretario de la Defensa Nacional. Y entonces el secretario de Defensa Nacional pertenece al ejército, y en el ejército hay generales, hay gente que tiene pues mucha influencia no solo al interior del ejército, sino en muchas cosas más.
Y me parece muy grave el hecho de que una persona, por caerle bien al presidente, por ganar sus simpatías, sabiendo que es fácil, porque pues solo se requiere ser un, un, este, un obediente a ciegas, lo cual es demasiado fácil para quien no tiene otro talento más, y decide hacer una declaración con la finalidad de intentar, sin lograrlo, me parece, capitalizar esto como un logro de esta administración, y sí lo ponen aprietos con el ejército, porque habrá miembros del ejército que se incomoden con el hecho de que un general, aun cuando sea retirado, pero que fuera secretario de la Defensa Nacional, que tendrá sus afines, que tendrá sus lealtades al interior del ejército y que tiene su peso específico, tanto político como dentro del ejército en cuestiones de amistades, etcétera, y también cómo permeó esa corrupción que dicen que existió, cómo habrá permeado hacia otros elementos del ejército y a qué nivel. De tal manera que es una declaración irresponsable. Afortunadamente la persona que lo dice pues no es tan trascendente y yo espero que quepa la prudencia, ¿no? Pero sí puede ser incómoda para muchas personas del ejército, más todavía si, aunque ahorita pareciera difícil tratándose de la justicia de Estados Unidos, el general saliera absuelto de este asunto, pues sí va a generarle un grave problema al hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su relación con el ejército. Y es todavía más grave aún porque el presidente depende mucho del ejército. El presidente en esta administración le ha dado facultades extraordinarias al ejército. La Guardia Nacional la compuso con miembros del ejército, de la Marina, exceptuando a pocos personajes de la entonces Policía Federal, y prácticamente es el ejército mexicano quien se configura, ahora nada más cambia de uniforme y ahora es Guardia Nacional. Me parece que esto es mucho más complicado de lo que se ve y esa declaración no trascendente, pero desafortunada, y otras que sí son muy profundas y que sí requieren de análisis. Por ejemplo, desde hace 25 años yo vengo escuchando, tanto en la escuela como por mi abuelo, el licenciado Carlos Rol Guadarrama Márquez, que era político y abogado, que la cuestión de meter al ejército a hacer labores de seguridad era un grave error, y más tratándose de narcotráfico, porque lo ponías de frente con la corrupción. El narcotráfico crece, se desarrolla como un cáncer invasivo, terrible, a través de la corrupción, a través de la violencia y de la extorsión. Y cuando nosotros vemos que el ejército mexicano se encuentra de frente con el narcotráfico, sabíamos y suponíamos todos lo ponía en un punto de riesgo porque pues lo ponías de frente con la corrupción. Siempre ha existido la sospecha desde entonces y hasta ahora que el ejército mexicano se podría corromper. No obstante, un antecedente de cuando presidente era Ernesto Zedillo Ponce de León, con el general Rebollo, que también era miembro del ejército y que también fue acusado por delitos de corrupción, por cierto, en México, y que es el único antecedente, digamos, importante, o era el más importante hasta antes de del general Cienfuegos, en materia de corrupción. Bueno, es preocupante, sí, porque el ejército mexicano es la última línea de defensa que tenemos como país contra la delincuencia organizada producida por el narcotráfico. Es el único organismo capaz, tanto en fuego, en potencia de fuego, en potencia estratégica, en potencia de número de personas, muy superior, infinitamente superior a lo que cualquier narcotraficante o grupo de narcotráfico pudiera hacer. Pero es la última línea de defensa que teníamos. Entonces se criticaba esa idea que digamos se inició con mayor potencia con Ernesto, se inició con Ernesto Zedillo y tomó mucho mayor fuerza con Vicente Fox, el pedirle al ejército que hiciera labores de seguridad pública, lo cual está prohibido por la Constitución, lo cual no debe de ser, porque el ejército es un cuerpo de personas entrenados para matar.
La policía debe tener conocimiento en materia de derechos humanos, en materia de, le digo, es lo deseable, porque no pasa, infortunadamente no pasa, en materia de cuestiones legales, en un procedimiento, un protocolo de actuaciones relativamente manejado, relativamente conocido, autorizado, para poder reaccionar de tal o cual manera. Eso sería lo deseable. La verdad es que no tenemos nada de eso, ni con la policía, ni con miembros del ejército. El ejército es un cuerpo de personas entrenados para matar. Y cuando nosotros nos metemos a hacer labores de seguridad pública en contra del narcotráfico, los exponemos a que el narcotráfico los corrompa. Y siempre existió la sospecha de que esto estaba ocurriendo, pero nunca se supo qué tan profundo pudo haber sido esa corrupción. Hoy tenemos indicios, por lo que pasa en Estados Unidos, que esa corrupción permeó y permeó hasta el núcleo, permeó hasta lo más alto, permeó al secretario de la Defensa Nacional. De ser cierto esto, pues estamos en graves problemas. Estamos en graves problemas porque ahora no sabemos en quiénes sí y en quiénes no vamos a confiar. Y peor aún cuando este presidente tomó la decisión, desde luego ignorando esto, que es grave también, porque un presidente en teoría debería de saberlo todo, pero bueno, ignorando estos antecedentes de Salvador Cienfuegos, decidió darle al ejército mexicano atribuciones mayores a las que en administraciones anteriores se les había dado, de seguridad, convirtiéndolo en Guardia Nacional, y además dándole hasta obra civil como el aeropuerto. Ahora, ¿en quién podemos confiar si están construyendo un aeropuerto? Imagínense que esa persona está corrompida por el sistema de narcotráfico y pues anda haciendo túneles o anda haciendo 10,000 cosas que se pueden hacer en un aeropuerto sin que se enteren desde ahorita. En fin, siembra mucha duda alrededor del ejército, lo cual es muy lamentable porque, insisto, no sabemos en quién confiar. Terrible noticia, terrible golpe, ¿no? Lamentable el hecho de que un general del ejército mexicano se haya prestado para eso, un secretario de la Defensa Nacional se haya prestado eso, de ser cierto, es una cuestión muy grave. Y ahora vamos a esperar qué es lo que va a declarar él y vamos a esperar si se convierte en un testigo protegido, y esto llega todavía a el jefe del secretario de la Defensa Nacional, que sería el expresidente Enrique Peña Nieto, que de existir actos o elementos, pues ojalá y los castiguen. Ahora, ¿qué es grave? Pues que el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, no tenga ni idea de esto, no haya tenido conocimiento previo de esto. Es decir, a su alrededor no hay personas que se tomen la molestia de investigar realmente a todos los exfuncionarios y no solamente a aquellos que les son incómodos. El presidente, a través de la Unidad de la Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República, los ha utilizado como brazos extorsionadores y castigadores de sus adversarios políticos, únicamente políticos. Parece que la cuestión de la salud no le importa, parece que la cuestión de la economía no le importa, la cuestión de la seguridad no le importa. A él lo único que le importa es la política y mantenerse él y sus afines en el gobierno. Y ahí están las consecuencias graves que esa política y esa manera de gobernar están produciendo. Todo el presupuesto se enfoca en 5 cosas, como dije en la cápsula anterior, muy enfocadas básicamente a cuestiones electorales. La Fiscalía General de la República puede investigar a las personas que están impidiendo que se le pague el agua a Estados Unidos, días después de haber protestado. Puede investigar a los miembros de Frena, un movimiento que va en contra del presidente, pero no puede investigar a quienes, miembros del ejército, que mataron a una mujer y dejaron gravemente herido a un hombre en esas manifestaciones en contra del pago de agua en Chihuahua, o no puede investigar al exsecretario de la Defensa Nacional. O sea, está politizado, todo lo politiza este gobierno, todo lo ve desde el punto de vista de conservar, mantener y acrecentar el poder político y las obligaciones que adquirió al protestar como presidente de México parece que se están haciendo de manera incompleta. El proporcionar seguridad nacional parece que se está haciendo de manera incompleta. El investigar a todas las personas y no únicamente a sus adversarios políticos está mal. Debemos de investigar a todos aquellos que cometan o presuntamente hayan cometido un delito. Y se debe de investigar. ¿Cómo es posible que la investigación la haya realizado la DEA y que el gobierno mexicano no sepa nada?
no hay acuerdo de colaboración, no hay comunicación. Si la DEA no le comunicó al gobierno mexicano que estaba haciendo esa investigación o que lo iba a detener, es porque desconfiaba en el gobierno mismo. Ojo, no es cosa menor. Entonces sí es necesario analizar y evaluar y seguir la noticia del general secretario Salvador Cienfuegos. Tiene muchas aristas, tiene muchos brazos, tiene muchas consecuencias que vamos a ir conociendo poco a poco. No sabemos todavía si el delito nada más es lavado de dinero y narcotráfico o haya más. Y no sabemos todavía si su detención provenga de algún acuerdo que se haya hecho en los juicios o del Chapo Guzmán o de Genaro García Luna o de alguno de los políticos más que han sido investigados en Estados Unidos. Parece que la mejor procuración de justicia que estamos encontrando y la verdadera lucha contra la corrupción la están haciendo en Estados Unidos y no en México. ¿Por qué me atrevo a decir todo esto? Siempre hablo de corrupción y de ataque a la corrupción porque el presidente ha puesto esa como su bandera de gobierno, pero diferencio, como ya había dicho en cápsulas anteriores, el país entre quienes creen en lo que dice y no en lo que hace, y entre los que creemos en lo que hace y no en lo que dice. Y a la luz de los hechos, de lo que se hace poco, muy poco, para evitar la corrupción en nuestro país. En cápsulas anteriores, vean la anterior, síganme, véanme todas, para que vayan entendiendo más o menos la línea y vayan viendo cómo está el asunto de la corrupción y cómo se combate en realidad a la corrupción. Vamos a añadir un punto más. Sería muy deseable que la Auditoría Superior fuera un organismo autónomo, que no dependiera del presidente, ni presupuestalmente, ni el cargo lo ocuparan por gracias al presidente, y que tuviera facultades de investigar todas las instancias de gobierno de manera independiente, lo cual hoy no ocurre. Yo voy a creer en la corrupción cuando ataque a uno de los suyos, porque ahorita pues todo es al pasado y todo es político. Hubiera sido muy deseable que esa auditoría superior de la Federación tuviera facultades de investigación hoy de todos los exfuncionarios pasados antes de que prescriban los delitos, ¿no? De que se investiguen las actas de recepción, de que se investigue todo lo relacionado a la cuenta pública de años pasados y su gasto público. Y no quieran fundamentar en suposiciones desapariciones como los fideicomisos, por ejemplo. Y aquí me brinca otra pregunta: si el fideicomiso se desapareció por ser corrupto, ¿el presidente va a desaparecer a la Secretaría de la Defensa Nacional porque es corrupta? Con Salvador Cienfuegos hoy pareciera que es corrupta. Evidentemente él es corrupto, al parecer, así nos dicen o nos lo hacen suponer autoridades norteamericanas. Y detrás de él seguramente habrá mucha gente que todavía hoy está trabajando en la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿La va a desaparecer el presidente? Claro que no. El presidente tiene un problema grave, porque muchos miembros del ejército no les va a gustar que el presidente no interceda, por lo menos para saber y conocer de mejor manera qué pasa con el general y cerciorarse que tiene un juicio ajustado a derecho y el apoyo que el gobierno mexicano debe dar a todo ciudadano mexicano que es acusado por un delito en el extranjero. Me parece muy grave que al interior del ejército habrá voces que estén en desacuerdo con las medidas que se están tomando y que se toman alrededor del general, y tendrá sus afines y también tendrá sus lealtades. Y esas lealtades pueden seguir trabajando para el narcotráfico y están dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional y pueden estar haciendo hoy operaciones de seguridad nacional, incluyendo la seguridad personal del presidente, que desapareció guardias presidenciales, lo cual también en cápsulas pasadas dije que era un error. Me parece que está el presidente en problemas graves también ya ahora en materia de seguridad. Así que, ¿qué es lo que viene? Bueno, lo deseable sería que el presidente tuviera gente a su alrededor lo suficientemente capaz de realizar una investigación al interior de la misma secretaría que le diga quiénes sí, con quiénes no puede confiar o contar. Y a quienes no, se les investigue y si de ser necesario se les ponga a disposición de la fiscalía. Pero eso es muy difícil en esta administración. Lo que creo que va a pasar en esta administración es que el presidente tiene mayor presión hoy
porque aunado al grave problema de salud que no quiere reconocer, que van 85,000 muertos y contando, aunado al grave problema de economía, que es gravísimo y que el año que viene va a estar peor, porque vean mis cápsulas pasadas, el presupuesto se está ocupando en cosas innecesarias o no prioritarias y se está descuidando lo prioritario. Y eso va a ahondar más la crisis y la va a hacer más larga y más profunda. Ahora le brinca este asunto en materia de seguridad y en un tema que él abrazó como suyo, que era la corrupción, que él es muy audaz, es muy listo y tratará de hacerlo parecer como un logro de su administración sin serlo. Al contrario, sí tiene que responder la administración haciendo una investigación severa alrededor del secretario y alrededor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuidado ahí. Es el último bastión que nos queda en materia de seguridad, el ejército, y se debe de tratar con mucho cuidado. Debe de ser muy cuidadoso el presidente. Espero que tenga el talento político de hacerlo y de que a su alrededor encuentre gente con ese talento político y no encuentren una solución aparente a estos problemas inventando cuestiones para distraer a la gente. Porque mientras estas crisis siguen subiendo, mientras estas crisis se profundizan y se agravan más, el presidente dedica su tiempo a exhibir a supuestos periodistas, a supuestos columnistas, a supuestos analistas de opinión que están en contra de él, o quienes están en contra de él, o quienes están a favor de él. Y es que el tema del presidente todas las mañanas es él. Lo único que le preocupa es él, y la política alrededor de él, y su gobierno y sus leales. Haciendo a un lado la seguridad de todos los mexicanos, haciendo a un lado la salud de todos los mexicanos, haciendo a un lado la economía de los mexicanos, lo único que importa es él y buscar y asegurar la manera de continuar en el gobierno. Necesitamos que alguien alrededor del presidente le diga, señor presidente, este asunto no es cosa menor y tenemos que empezar a gobernar en serio. Y tenemos que empezar a tomar medidas serias. Y tenemos que dejar de entretener a la gente y procurar que nos quieran y empezar a que nos respeten. El gobierno está otra vez bajo una prueba de fuego y vamos a ver si se preocupa, como lo ha hecho hasta ahorita, de politizarlo, de convertirlo en un asunto político sin serlo y de entretener a la gente con otra cosa, ¿no? Vamos a ver con qué nos salen ahora, ¿no? El asunto del avión ya se dio, el asunto de las disculpas al Vaticano y al gobierno español ya dio lo que tenía que dar. ¿Qué nueva cosa se va a inventar para distraernos o realmente va a empezar a gobernar en serio, a hacer una investigación profunda de los miembros de la Secretaría de Defensa Nacional que actualmente estén ahí y que tengan vínculos con el anterior secretario y su función? Valorar realmente si el ejército debe de seguir al frente de la construcción del aeropuerto, que es un asunto de seguridad nacional, y más que también cometieron un error, como lo dije en las primeras cápsulas, véanlas, donde no puedes poner un aeropuerto militar a un lado de un aeropuerto civil. También es riesgoso para la seguridad nacional. No puedes quitarle al ejército una base militar, ¿no? Como es el aeropuerto de Santa Lucía, para convertirlo en materia civil sin reponerle el militar. Es un error grave también eso. Nos debilitamos en materia de seguridad como si no estuviéramos lo suficientemente débiles. En fin, esto es lo que les quiero platicar hoy. Esa es mi opinión al respecto. Quiero que reciban saludos afectuosos, pedirles que se cuiden mucho. El asunto de la epidemia no se ha detenido, no hay rebrote, este brote no ha terminado y tenemos que cuidarnos, ¿no? El día domingo hay elecciones, me han pedido opiniones al respecto, la verdad es que no me he querido pronunciar porque tengo que ser muy respetuoso de todos, ¿no? Pedirles que voten inteligentemente, pedirles que se informen. Yo siempre les recomiendo que vean, que se acerquen a todos los candidatos, que se acerquen a sus plataformas, que si es posible los conozcan a todos. Algunas personas lo ven mal, tontamente, porque es obligación del ciudadano informarse, conocer y decidir en base a eso. Así que bueno, ya los que se acercaron, pero sí les pido que voten, pero voten con todas las precauciones necesarias. Si es necesario, lleven su bolígrafo, lleven su antibacterial, limpien su credencial de elector antes y después de usarla en el voto,
ocupen la boleta, voten y lávense las manos con antibacterial, lleven su antibacterial, lleven su cubrebocas y vayan a votar. Hagan un ejercicio de ir a votar de manera todavía más responsable, voten por quien a ustedes les parezca que está más enfocado en problemas reales de la presidencia municipal y en cuestiones que realmente pueda atender un presidente municipal. Leo algunas plataformas y están hablando de cuestiones hasta de nivel nacional que poco se pueden hacer desde el ayuntamiento. Yo respeto mucho, no me quiero pronunciar en ese sentido, porque la verdad pues no le veo caso. Las elecciones a presidentes municipales suelen ser las más contendidas y además donde la gente tiene la piel más delgadita porque es un asunto muy cercano, ¿no? Entonces hay que ser muy respetuoso, eso sí, y volverlos a unir. Después de la elección, gane quien gane, nos tenemos que volver a unir. Tenemos que ser una sociedad más participativa, un espíritu de comunidad más amplio, invitarnos no a que tengamos las mismas ideas, pero sí el mismo respeto. Reciban un abrazo afectuoso de su amigo Alejandro Guadarrama y suscríbanse por favor a YouTube y vean mis cápsulas en Facebook y háganme llegar sus comentarios y díganme lo que quieran. Ahí está el contacto, yo los leo básicamente en la noche, pero escríbanme, yo los leo y yo les contesto. Me da mucho gusto saber de ustedes, aunque sea por este medio, reciban un saludo afectuoso. Buenas tardes.